y vamos a entrar a R. Lo dejé justo donde habíamos quedado en la clase pasada. Nosotros, para refrescar un poquitito, solamente habíamos hecho unos pocos comandos. Estos comandos que estaban al inicio era para limpiarlo todo. En este caso, si yo lo corro, esta RM significa remove y se va a eliminar la data que yo tengo acá, digamos. Un segundito, admitir, admitir, ¿ya? Y abrir nuevamente el chat. Por si acaso tienen alguna pregunta, el chat y el micrófono abierto, por supuesto. Trataremos de ir, en esta clase yo voy un poquito más lento de lo que habitualmente voy, precisamente para que ustedes empiecen a dominar ya el software, que es importante para poder resolver preguntas más entretenidas. Ok, primero, como les decía, el primer código es remove la lista de todas las variables, limpia todas las variables. Cuando hago esto, ustedes ven que se desapareció acá lo que teníamos cargado. La gráfica, bueno, no tengo ninguna gráfica en particular. Set working director, ustedes tienen que volver a colocar cuando cada comando se ejecuta de a uno en este momento. Hay posibilidad de ejecutarlos todos, pero en este momento estoy haciendo de a uno. En principio, cuando creemos un programa, el programa se va a ejecutar solo y vamos a llamar al programa. Pero en este caso quiero ir ejecutando parte por parte los comandos para que vayan entendiendo cómo funciona. ¿Okay? Entonces, el control enter, o en el caso de Windows control enter, en el caso de Mac es simplemente comando entre, y también se puede ejecutar simplemente en ROM, aquí allá. No necesito poner el cursor al final ni al principio, lo puedo colocar en la misma línea en cualquier lado, y hago esto y corro. Puedo correrlo con ROM o puedo simplemente ejecutar con Command Enter en mi caso, en caso de Mac. Bueno, esto lo que hace es fijar la dirección de R directamente a donde van a estar alojados mis archivos. Para saber efectivamente que yo estoy en el directorio de trabajo, hago get working directo para saber, y director dir es para indicarme todos los archivos que yo tengo. Aquí yo tengo mucho más archivos, evidentemente, que ustedes. Ustedes deben de tener por lo menos bank2.dat incluido, y eso es. Si me siguen, porque hoy voy a tratar de ir un poquito más rápido que anteriormente, me siguen, si no me dicen rápidamente, chicos, para detenerme. ¿Ok? Bien. Hasta ahora yo voy a esperar que si no hay nadie preguntando, si no hay un chat en particular diciéndome algo, está todo entendido. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces sigamos. Datos. Ahora lo que voy a hacer es cargar los datos. Los datos se van a almacenar en mi variable datos. Si ustedes ven nuevamente que aquí está datos, 200 observaciones con 6 variables. Le voy a explicar un poquito de qué tratan los datos en un ratito más, estos datos que voy a ocupar ahora para ejemplificar algunos comandos. Pero antes refresquemos lo que significan los comandos que vienen. Head con un 10, si yo no voy a quitar ese 10, en principio si yo lo escribo así simplemente head de datos, me va a indicar las 6 primeras filas. Y hago head, me va a quedar, como les decía, las 6 primeras filas. Este es el nombre de las variables. B1, B2, B3, hasta B6. Si quiero ver la data completa, puedo ocupar View. No lo voy a hacer ahora, me voy a saltar ese comando, pero básicamente no es aconsejable. De hecho, lo voy a comentar. Cuando le digo comentar, es ponerle un gato delante para que no se ejecute. En este caso no hay problema porque son 200 filas nada más, 200 observaciones. Por lo tanto, tener 200 observaciones no es un drama para el computador, pero es no aconsejable cuando trabajemos con Big Data, digamos, con datos muy grandes, o sea, con muchas observaciones, no es aconsejable mirarlo porque el computador puede quedar pegado tratando de refrescar esas 2 millones de observaciones, por ejemplo. Ok, yo les decía que R almacena la estructura de datos, esta estructura de datos o estos datos en un objeto que se llama data frames. Para saber el tipo de objeto, uno puede ocupar... Profe, Sí, te escucho. disculpa que lo moleste. Es que No, Patricio Moreno me dice si puede puedo aceptarlo en aceptarlo. la lista. Gracias, ya lo acabo de ver. Gracias. No hay problema. Ya, ni problema. Ya, ok. Sí, cualquier cosa, repito, no me interrumpen, o sea, no es un problema que hablan por el micrófono, o sea, no me voy a molestar, al contrario. Me entusiasmo un poco en la clase, pero no se preocupe, no es un problema. Ok, entonces, class. Cuando hago class, básicamente me está indicando el tipo de objeto, que es data frames. Nosotros podemos ver que vamos a trabajar con otros objetos y en la medida que vayamos avanzando, ¿no?
nosotros queremos extraer, por ejemplo, los nombres de las variables. Los nombres de las variables en este caso se llaman B1, B2, B3, B4, etc. Y un comando que es muy útil se llama el comando estructura, que me dice cuál es la estructura de los datos. str significa estructura. Me dice la estructura de los datos. Entonces, ¿qué significa la estructura de los datos? Me dice que la variable B1 es de tipo numérica y me ofrece algunos ejemplos de esa variable, las primeras variables. Entonces, en este caso tengo puras variables numéricas, pero vamos a ver que DataFrame también admite otro tipo de variables. ¿Okay? El número de filas, sabemos que es el número de observaciones. Cada fila para mí va a ser una observación de algo. Y ahora explico con detenimiento después de qué se trata la dataset para poder seguir avanzando con la gráfica, etc. Bueno, también podemos cambiarle los nombres a las variables. En este caso, en vez de llamarla B1, B2 hasta B6, voy a llamarla X1 hasta X6. Y esta es la forma de pasarle los nombres a la data, ¿no? Aquí, Control Enter. Y cuando vuelvo a hacer Head, entonces ahora se dan cuenta de que la cabecera, es decir, donde están los nombres de las variables, aparecen las variables los nombres que les puse, ¿no? ¿Okay? Acá teníamos entonces otra posibilidad de hacer la gráfica, que son básicamente puntos, y calcular las correlaciones entre las variables. Creo que eso fue todo lo que hicimos en la clase pasada. Y básicamente el sentido fundamental de la clase pasada es, bueno, familiarizarse con el software que vamos a utilizar, que es básicamente R. En la próxima semana vamos a trabajar también con Python, pero en este caso con RStudio. Entonces, vamos a partir de acá. Primero le explico de qué se trata esta dataset para poder seguir trabajando con ella. Esta dataset se refiere, esta dataset que tenemos acá con estos números, X1, X2, X3, voy a compartir qué es lo que es una data de ejemplo, no es que vamos a trabajar esa data en particular, pero me interesa por lo menos saber de qué se trata porque la voy a utilizar para ejemplificar, como les decía. Voy a mostrarle un segundo una presentación donde la veo, no está aquí, aquí está. ¿Ok? Bien, como les decía, esta es más o menos esto es lo que es un data frames, aproximadamente. Aquí están las variables, X1, X2, X3, X4, X5, X6, en este caso 6 variables, y hacia abajo son las observaciones. Entonces, esta es la estructura que le llamamos estructura de data frames. ¿Y esto qué significa? El primer 1 corresponde a la fila 1, quiere decir que estoy en la observación 1, correspondiente a la variable 1. Esta es la observación, este es básicamente el primer índice. Aquí creo que está equivocado, en realidad me equivoqué acá, perdón. Aquí debe ser 1, 2, no 2, 1. Por favor, lo arreglamos después. Porque el primer índice indica la fila, indica la observación, y hacia allá indica el segundo índice, que es la columna, que indica digamos, el valor de la variable. O sea, las variables están en cada una de las columnas, mientras que por las filas lo que tenemos son las observaciones. Bien, la dataset que estoy trabajando se refiere a un billete como este. Es un billete suizo. Repito, no es un ejemplo, no es que vayamos a dedicarnos a estudiar billetes suizos, sino es un ejemplo, pero interesante saber de qué se trata la data para poder después respondernos preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que mide esta data? Bueno, medimos X1 es la longitud del billete. Entonces medimos la X1 que es toda la longitud del billete, a lo largo del billete. X2 van a ser la altura del billete y así sucesivamente. La altura, la distancia del inner frame, o sea, del marco interior, y X6 es la longitud de la diagonal de todo el billete. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que se usó una máquina, entre comillas, es el lenguaje que se usa, una máquina robótica o de aprendizaje, que yo le paso un billete, la máquina mide estas variables y determina si el billete es falso o verdadero. Entonces, le pone una etiqueta de ser verdadero o falso. Entonces, es una máquina que distingue entre un billete falso y un billete verdadero usando mediciones concretas. En este caso, 6 mediciones que son las que están acá. Repito, X1 es la longitud del billete, X2 es la altura del billete, etcétera, 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 hasta X6 que son la diagonal del billete. Entonces, el objetivo es lo siguiente. ¿Qué tal si yo pudiera crear una máquina artificial que mida automáticamente las distancias, o sea, las medidas del billete, y me pueda decir si un billete es falso o verdadero? De esa forma me quito yo de arriba la responsabilidad de distinguir un billete falso o verdadero. ¿Ok? Entonces, regresemos a la data. Este es básicamente en qué consiste las variables X1, X2 hasta X6. Y a partir de ahí tratemos de responder algunas preguntas usando lo que se llama análisis exploratorio de la data.
¿Ok? Una cosa, información adicional que tengo es que los 100 primeros billetes de esta data frames o de este conjunto de datos corresponden a billetes verdaderos y los otros 100 corresponden a billetes falsos. Eso es una información que tengo adicional, digamos, ¿ok? Y que no estaba incluida dentro de la data. ¿Okay? Entonces, vayamos nuevamente voy a llegar a R. Estoy en R. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que las variables x1 hasta x6 representan dimensiones de un billete. Y vamos a agregarle ahora, lo primero que vamos a hacer es agregarle una nueva columna que corresponde a las etiquetas de verdadero y falso. ¿En qué sentido? En el sentido de que los 100 primeros van a ser verdaderos y los otros 100 van a ser falsos. ¿Cómo se le agrega una columna a este data frame? Simplemente vamos a escribirlo así. Hay distintas maneras. Vamos a escribirlo una de ellas, ¿no? Ok, vamos a escribir que nuestros datos se llaman datos, signo de peso, y vamos a escribir label, porque le voy a colocar un nombre nuevo, una nueva columna que se va a llamar label. Esa nueva columna va a estar compuesta por, como le voy a pasar 100 de un tipo y 100 de otro tipo, tengo que abrir C que corresponde a una lista. Voy a agregar y voy a repetir. Este comando significa repita verdadero 100 veces. ¿Ok? Repite verdadero 100 veces y después repite, voy a escribirlo acá, repite falsos, voy a escribirlo falsos 100 veces. No sé si me siguen hasta ahí. Me repito 100 falsos. Ok, voy a un segundo colocar porque lo olvidé. Profesor, disculpe que lo interrumpa ahí. No me... Allá, parece que no. No, después activé el micrófono y le dije. Ya, ok. Gracias. Claro, lo que pasa es que se me había cerrado el chat y me pareció que este era como nuevo. No, ok, no problema. Sí, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Bueno, va a abrir una nueva etiqueta que se llama label, que va a estar compuesta de 100 verdaderos y 100 falsos. Aquí me equivoqué, parece que el 100 está... Eso. Sí, aquí, disculpa, estaba entretenido y Ok, entonces ahí está. Entonces hacemos esto y cuando hacemos el get, si hacemos el get de datos para ver los 6 primeros, me doy cuenta de que aparece ahora, bueno, evidentemente como son los 6 primeros ya me va a salir solamente puros verdaderos. Si quiero ver 100 más hacia abajo, me doy cuenta de que a partir del 100 van a aparecer los falsos. Entonces, de esta forma, agregué una nueva columna que se llama etiqueta o labels, que van a ser verdaderos. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda esta observación de estas dimensiones van a corresponder a un billete verdadero. Y así sucesivamente el resto, hasta el 101 que corresponde a observaciones de tipo falso. Veamos si existe alguna característica, algún patrón especial que tengan los billetes verdaderos con respecto a los billetes falsos. Y para eso lo mejor es graficar y hacer gráficos de estas cosas. Para hacer estos gráficos, de manera bonita, o sea, de tener una buena visualización, no como el gráfico que tengo puesto ahí, que es un gráfico sin color y más o menos poco estético. Un segundo, chicos, ¿sí? Un segundo, ya, gracias. Perdón. No, es un gráfico poco estético, entonces, por él. Perdón, chicos, estamos en clase. Ya, perdón, ahora sí. Repito, vamos a hacer lo siguiente. Ahora me tienen que seguir un momentito porque vieron un aspecto importante, porque R tiene la posibilidad de incorporar paquetes que permitan visualizar, paquetes que permitan hacer cálculo, y R tiene alrededor de más de 7.000 o 8.000 paquetes. Nosotros vamos a trabajar con una veintena de ellos para poder resolver. Entonces, primera cosa, escriban esto y ustedes me dicen si les funciona o no les funciona. Si no les funciona, les indico cómo resolver el problema. Entonces, para cargar un paquete en R, tienen que escribir la palabra librería, library. Y en particular, el paquete que voy a incluir, que es uno de los paquetes más importantes de R para la visualización, se llama ggplot2. Voy a pararme acá y lo voy a correr. Yo no voy a tener problema porque yo lo tengo instalado, ¿no? Entonces voy a colocar Control Enter y eso me permite instalarlo. Ustedes me van a decir ahora por chat o por, qué sé yo, por micrófono abierto si les salió un cartel de error debajo diciendo que no tienen ese paquete en particular. ¿Alguien tuvo ese problema? Sí, profe, nos sale. Ok.
Bien, entonces, para resolver, primero, R tiene dos partes. La primera parte es instalar el paquete. Entonces, tengo que escribir un comando que se llama install package, ¿ya? Y escribo, entre comillas, ggplot2. Por favor, ese instálenlo. Install package ggplot2. ¿Ok? Control Enter y se va a cargar. Probablemente se demore unos cuantos segundos porque en realidad es la primera vez que ustedes lo instalan. Y no solo se instala el paquete, sino se instalan algunas dependencias. Por favor, entonces instálenlo y me dicen si está ok o no en el resultado. Después que lo carguen, entonces carguen librería usando Control Enter o Command Enter, depende del sistema operativo. Bien, yo no lo voy a instalar, pero lo voy a comentar. ¿Okay? Lo voy a comentar aquí. Comentar significa colocar gato. Acá. ¿Y por qué? Porque ya lo tengo instalado. Se instala una sola vez, no hay que instalarlo cada vez. En particular se instala y se va quedando las instalaciones. Nosotros vamos a ir durante el curso armándonos con una buena cantidad de paquetes que funcionen para resolver problemas de datos y que son paquetes verdaderamente potentes, ¿sí? Entonces vamos a ir armando, por lo tanto, cada día es importante que ustedes vayan viendo qué paquetes se van adquiriendo porque vamos a ir generando una buena herramienta de trabajo. Entonces, la primera herramienta de trabajo importante es justamente generar el paquete de visualización ggplot2. ¿Ok? Si le funciona, o sea, si ya instalaron, cuando terminó de instalarse, termina de correr unas líneas rojas que aparecen en la consola aquí debajo, entonces pueden cargar la librería y debe funcionar ya. ¿Ok? Yo espero que ya funcione porque ahora voy a pasar ya a la parte de usar la librería, ¿no? Y es importante también porque es una de las maneras que más habitualmente vamos a usar para hacer gráficos. ¿Okay? Bien, ¿qué es lo que quiero hacer con la gráfica? Quiero plotear el primer gráfico o diagrama que se hace para hacer un análisis de datos, es lo que se llama el diagrama de dispersión. Que es el diagrama que tengo acá, el mismo que tengo acá, exactamente el mismo, pero vamos a hacerlo con colores. Pero además vamos a diferenciar los colores de acuerdo a si es verdadero o falso. ¿Okay? Vamos a diferenciar si es verdadero o falso. Vamos a utilizar el siguiente comando. Espero, ya nadie me ha dicho nada, que ya lo instalaron, que está todo funcionando. Entonces, el comando es el siguiente. Primero escribo. ¿Okay? ggplot, ese es lo primero que escribo. ggplot. Y voy a decir que la data que voy a utilizar se llama datos. Aquí coloco el nombre de los datos. ggplot datos. ¿Ok? Tengo la opción ahora de lo siguiente. Dentro de ggplot voy a escribir que aún me está descargando. Ok, sorry. ¿Alguien ya lo descargó? ¿Y le funciona correctamente? También esa es la palabra, la segunda. Sí. Buenísimo, ya. Sí. Bien, estupendo. Entonces, dejémoslo, o sea, voy a ir despacio para retomarlo en cualquier momento, pero recuerden que aquí debajo, acá en lo que tienen acá, ustedes tienen una serie de comandos que yo no he utilizado todavía, que básicamente muchos de ellos los estoy escribiendo arriba, pero para que se entienda cuál es la forma de escribirlo. Es decir, cualquiera que no alcance a escribir los comandos puede trabajar con lo de abajo, que ya está escrito. O sea, tiene respaldo de alguna de las cosas. ¿Okay? También quiero recordarles que en cualquier lugar ustedes pueden escribir un gato, por ejemplo así, escribir esto y escribir un comentario. ¿Okay? Para ir explicando ustedes mismos, para que después recuerden de qué se trata cada cosa que van escribiendo. Entonces eso también puede ayudar mucho. ¿Okay? El código de la línea 23 solo sirve para agregar columnas. El código de la línea 23 solo sirve para agregar la columna, exactamente, que se llama labeled. Nada más. Para eso sirve el código. Solo agrega una columna nueva que se llama label que no estaba. Bien, entonces, librería, datos. Ahora voy a escribir una cosa que es un poco extraña que se llama la aesthetic o estética. Es raro, pero así es el comando, aesthetic. La aesthetic me dice que identifique quién voy a tomar en el eje horizontal. Y por ejemplo, en el eje horizontal voy a elegir la variable, las mismas variables que tengo acá, que se llama la variable x2. Entonces tengo la variable x2 como eje x. Como eje y voy a elegir la variable, por ejemplo, x6. Una variable que voy a elegir. La voy a plotear x2 contra x6. De todas mis variables voy a elegir estas dos, en principio. ¿Por qué elegir? Bueno, puedo elegir otras, pero en principio voy a elegir estas dos acá.
Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Dentro de Aesthetic voy a usar el color. ¿Qué color le voy a dar? Acá voy a escribir la palabra color y el color lo voy a escribir de acuerdo a la etiqueta labels. Eso me permitirá dar dos colores independientes si es verdadero o falso. ¿Ok? Bien, habiendo hecho esto, yo le declaro al programa que yo quiero usar la data frames que se llama datos, que mi X va a ser X2, que mi Y va a ser X6 y que mi color lo escriba de acuerdo a la etiqueta label. Pero no le he dicho qué es lo que quiero graficar. Solamente le indiqué que quiero hacer una gráfica con estos datos. Para tanto, ahora le voy a agregar cosas que yo quiero que grafique. La primera cosa es que le voy a graficar que me dé punto y todos los comandos acá empiezan con guión, con geometric. Escriben así, guión bajo, point. Y lo que va a hacer esto es escribir puntos, guión point. Entonces lo dejo vacío porque aquí está toda la información. Este valor, aquí adentro puedo escribir incluso más opciones, pero en este momento lo único que me identifica es que yo tengo, esto es la declaración de lo que quiero graficar y este es el tipo de gráfico que voy a hacer, que se llama punto, un diagrama de punto geométrico o guión point. Bien, control enter para hacer el tema y debe armarse una gráfica como esta que tengo acá, ¿no? Bien, la gracia de esta gráfica, la gracia en particular de esta gráfica, es que vean que hay una separación entre un conjunto de billetes verdaderos que están en verde, o un color verdoso más o menos, y medio naranja que es básicamente un conjunto de billetes que son falsos. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta gráfica a primera vista? Me dice que la variable x6 permite distinguir entre los dos tipos de billetes. X6 corresponde a la diagonal. Es decir, si utilizo la diagonal, me puedo distinguir entre dos tipos de billetes, mientras que X2 no distingue entre los dos billetes. ¿Por qué X2 no los distingue? Porque básicamente si yo trazo para un mismo X2, voy a tener tantos billetes naranjas, o sea, billetes falsos, como verdaderos. Mientras que para un mismo X, por ejemplo aquí arriba, para una diagonal más grande, entonces voy a tener billetes verdaderos. Quiere decir que los billetes que tienen diagonales más grandes, habitualmente son billetes que son verdaderos y el billete que tiene diagonales más chicas son los billetes falsos. Quiere decir que este gráfico, solamente de mirar la gráfica, me está diciendo que la variable x6 es una variable importante. Que si yo quiero distinguir entre dos billetes, la diagonal va a ser una muy buena variable para distinguir. No sé si me están siguiendo, ¿no? Ok, yo podría hacer otros gráficos. Por ejemplo, en vez de x2, ¿qué tal si tomo x1? Tomo x1 en principio. Entonces, haciendo X1, lo único que hice fue modificar aquí en vez de X2, X1, y vuelvo a hacer la gráfica. Y voy a ver la gráfica en general a ver si efectivamente mejora en el sentido de que X1 también contribuye. Ok, lo que estamos viendo acá ahora es que X6 sigue siendo la variable que distingue, pero hay como dos grupos, dos conjuntos de variables. La variable X1 sigue siendo mala para distinguir, pero la variable x6 sigue siendo buena, porque ya descubrimos que la variable x6 es buena, pero en general no hay una separación entre los dos conjuntos estrictamente hablando, porque por ejemplo si trazo una línea por acá horizontal que corresponde a una diagonal 130 y algo, no sé, más o menos, 30, 35, me doy cuenta de que incluso hay un billete falso que está metido en este grupo. Este es como un outliers o un billete que está metido dentro, básicamente, probablemente me equivoque y en mi conjunto de billetes verdaderos se me vaya este billete falso dentro de si uso solamente la diagonal, me refiero. Ok, entonces, repito, mi primera parte del ejercicio consiste en que yo puedo hacer distintos tipos de gráficas. Vamos a hacer otra gráfica completamente distinta. Por ejemplo, yo puedo ahora, voy a copiar esto, que esta es la declaración de hacer el gráfico, pero en vez de usar guión point, le voy a agregar otro tipo de gráfico, que es el diagrama que probablemente ustedes vieron en estadística, que se llama el diagrama de cajas con bigotes. No sé si se recuerdan de qué se trata, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Guión box, que se llama, guión box plot, y lo dejamos abierto, tal cual así, sin agregarle ningún tipo de opciones por el momento.
no le agregues opciones de ningún momento. Podemos agregarle una opción, por ejemplo, que los puntos sean, no, dejémoslo tal cual, después voy a mostrar algunas opciones adicionales. Pero hagamos este tipo de gráfico, ya tenemos el primer diagrama que se llama diagrama de puntos o diagrama de dispersión, y el segundo diagrama se llama diagrama de cajas, que se llama, o cajas con bigotes. Bien, haciendo esto voy a obtener una gráfica como esta, ¿sí? No sé si ustedes me dicen digamos, por el un segundo, déjame ver. Profe, el código de la línea 23 ya también puede decir, no, disculpen, me escribieron más abajo si podía hacer fila el código 23, no puedo hacer fila así. Le puedo indicar cómo hacer una fila después, pero solamente para agregar columnas, nada más sirve el código. Ok, repito, ¿no? Pregunta que me gustaría saber de ustedes, como con feedback, si ustedes han visto el diagrama de cajas, que creo que sí lo han visto. ¿Sí o no? Pregunta. Es una pregunta ahí para... Sí, Sí, profe. buenísimo. Solo para recordar un poquito, solo para recordar qué información me entrega, porque este es uno de los diagramas que más uso en principio para distinguir. Este es un diagrama de cajas. ¿Qué es lo que indica el diagrama de cajas o de cajas con bigotes? Hay una línea que se escribe acá, una línea que no necesariamente tiene que estar en el medio, que muchas veces se confunde con el valor promedio. No es el valor promedio, es la mediana. Ustedes recordarán qué significa la mediana. La mediana es un cuartil, básicamente el cuartil 50%. Es decir, es el valor debajo del cual está el 50% de la data. ¿Okay? Les recuerdo también que esta caja representa el cuartil 25, el cuartil 50 y el cuartil 75, es decir, los tres primeros cuartiles en principio, ¿no? Eso es lo que básicamente indica la caja. Esta distancia que hay de la caja se llama distancia intercuartil, básicamente, ¿eh? Eso es lo que es la distancia intercuartil. ¿Qué significa la distancia intercuartil? Es la distancia entre el tercer y el primer cuartil. ¿A qué le llamo cuartil? A dividirlo en 4, evidentemente. Este es el 25, el 50 y el 75. ¿Ok? Entonces, todo lo que está acá, bueno, es como una especie de distribución de puntos que está aquí. Y este bigote es 1.5 más hacia arriba de la distancia entre el cuartil y hacia abajo 1.5 de la distancia entre el cuartil. Eso es lo que se llaman los bigotes. Todo lo que está fuera de los bigotes, hacia arriba o hacia abajo, se llama outliers o variable atípica, o observación atípica en general. Bien, entonces eso es lo que me ofrece en principio una sola visión de lo que es la gráfica. Y veamos un poquito nuevamente regresando a R, a la gráfica. Por cierto, hay una cosa interesante. Ustedes vean que las cajas están como sin color, solamente los bordes están coloreados. ¿Cómo puedo resolver esto? Puedo resolverlo haciendo lo siguiente. Aquí, en vez de escribir color, voy a escribir fill, que significa llenar. ¿Ok? Voy a llenar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa voy a llenar de color? Bien, entonces, en principio, ahora las cajas van a tener, en vez de tener un color dibujado con las líneas, el color está adentro, ¿no? Bien, básicamente, ¿qué es lo que significa estas cajas acá? Observen que del lado derecho están los billetes falsos y del lado izquierdo están los billetes verdaderos. Y lo que yo estoy graficando en general... perdón. Hay algo que me equivoqué acá. Un segundo. Es que igual lo hice, pero está malo. Ok. Acá en vez de X voy a escribir label, por favor. Ok. Label. Bien, ¿para qué? Para que me escriba verdadero, falso y verdadero. Acá, por favor, en vez de X1, igual a X1, voy a escribir que en lo horizontal voy a escribir label, porque el label solamente tiene dos valores, que es verdadero y falso, para no tener X1. Igual lo hizo al principio, pero es una equivocación. ¿Ok? Perdón, estaba muy apurado. En principio lo que quiere decir es esto, falso acá significa que esta es la distribución de los billetes falsos y este es verdadero, la distribución de billetes verdaderos. ¿Ok? El otro estaba equivocado, el otro. Por favor, aclarar aquí que en el eje horizontal lo que voy a querer son falsos y verdaderos. ¿Qué es lo que uno puede observar acá? Que la variable x6 permite diferenciar las dos distribuciones de puntos. De un lado tengo una distribución correspondiente al billete verdadero y del otro lado tengo una distribución de puntos correspondiente a billetes falsos. Me doy cuenta de que aquí hay un outliers.
O sea, dentro de los billetes verdaderos hay un outlier que cae justamente dentro de los billetes, uno mira hacia horizontalmente, ¿no? Es decir, hay un billete dentro de los verdaderos que se comporta como si fuese falso. Ese es un billete que es fuera, está fuera, es un valor atípico dentro de los billetes. Lo más probable es que no pueda hacer mucho con él porque es atípico, ¿no? Fue algún producto mal hecho de billete en principio, o sea, una equivocación. Por lo tanto, esa es una equivocación y tengo el riesgo de que cuando cree una máquina que se dedique a medir diagonales, hay algunos billetes que sean atípicos y que lo clasifique mal. ¿Okay? Entonces ese es un problema con el que tengo que convivir a menos que genere una mejor máquina para resolver el problema. O sea que no me concentro únicamente en la variable x6. En las próximas clases les voy a indicar que existen muchas posibilidades para considerar otras variables y otras técnicas para poder clasificar. Observen que lo que hace el diagrama es diferenciarme los dos comportamientos, el comportamiento de verdadero o falso, y uno ve claramente que hay una diferencia entre uno y el otro. Si por ejemplo usamos, en vez de la variable x6 acá, la variable x1, y volvemos a dibujar lo mismo, me doy cuenta de que las dos cajas están más o menos parecidas a la misma altura. Y como están a la misma altura respecto a la variable x1, la variable x1 no sirve para distinguir entre billetes falsos o verdaderos. Es decir, ambos billetes tienen más o menos la misma distribución. Por supuesto, el billete verdadero tiene una distribución más grande, pero me doy cuenta que casi más o menos están como solapados. Las dos cajas están a la misma altura. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que con una sola gráfica de cajas, yo puedo distinguir qué variable me está sirviendo y qué variable no me sirve. Esa es una de las cosas que puedo hacer. ¿Ok? Un segundo. Bien, estupendo. Bien, entonces, otra de las cosas importantes es que estas magnitudes acá, que es la línea que está aquí, la línea que está como no necesariamente en el medio, pero la línea marcada dentro de la caja, es la mediana. Entonces estoy indicando que la mediana de este son distintos del otro. Si yo quiero calcular estrictamente el valor numérico de esa mediana, entonces yo puedo usar otros comandos que no son gráficos, pero puedo usar, por ejemplo... Profe, Sí, te escucho. ¿se puede poner dentro del boxplot como que indique dentro como un numerito que sea la mediana? Sí, sí, pero dame un tiempecito más. Lo voy a mostrar ahora con otro paquete de programa que también permite unas visualizaciones mucho más espectaculares. ¿Sí? Los voy a hacer. Ya, ¿Sí? Dame un segundo, ya. estoy hablando de lo básico y en un ratito más te voy a mostrar cómo le podemos dar interactividad incluso a la gráfica, o sea que se vea un poquito más movible, usando otro comando. En general, lo que pasa es que estos son los comandos iniciales que uno debe tener en mente. Y me voy a demorar un ratito, pero voy a llegar ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente, si yo quiero calcularlo, los valores en realidad, quiero calcularlo, entonces puedo escribir, por ejemplo, median, que es un comando que tiene R, y digo, por ejemplo, dame la mediana de los datos, por ejemplo, los datos X1. Esos son la media de los datos X1, me dice que la media es 214.9. Pero esa es la mediana correspondiente a toda la data, a los 200 datos, no a los 200, no a los datos correspondientes a los 100 primeros valores que corresponderían a los verdaderos. Si yo quiero la mediana de los verdaderos, separarla de la mediana de los, tengo muchísimas opciones para hacerlo. Partamos con la primera opción. Yo puedo indicarle aquí que yo no quiero todos los datos. Yo quiero los datos, voy a abrir con un corchete acá. Dame los datos que van desde el 1 hasta el 100. Coma. Observen la estructura, que es lo que más me llama, lo que yo quiero que me llamarle la atención. Datos es una estructura que tiene dos dimensiones. Hacia allá son las variables y hacia abajo son las observaciones. Si yo escribo del 1 al 100, en la primera lugar está indicando tómame las filas del 1 al 100. Coloco una coma y aquí no coloco nada. Es decir, si no coloco nada, significa tómame todas las columnas, en principio. ¿Ok? Entonces, básicamente toma todas las columnas. Y cuando hago todas las columnas, en realidad este valor me permite extraer la columna X1 nada más. Entonces, haciendo esto, voy a tener la mediana, que es de 215 para los primeros billetes. Y puedo hacer lo siguiente, hacer el mismo cálculo desde 101, disculpen, 101 a 200,
que corresponden a los billetes que en este caso serían falsos. Entonces me doy cuenta de que la primera mediana es 215, mientras que la otra mediana es 214.8 en general. Están como casi pegados. Fíjense que 215 no es un número sumamente distinto a 214.8. ¿Qué tal si en lugar de X1 yo tomo X6 y X6? Entonces voy a ver las medianas. Entonces, básicamente, también este tiene un poquito más grande, 141.5 corresponden a la mediana de los verdaderos y 139.5 a la mediana en general de los valores, digamos, de los billetes falsos. ¿Ok? Déjenme un segundito, no sé si me adelanto un poco, no quería tocar eso todavía, pero acá están los comandos, voy a usar los comandos que ya están acá. Un segundo. Un segundo. Y este. Ok. Lo voy a copiar, ustedes pueden copiarlo también, pero lo voy a escribir acá mejor. Un segundo, lo voy a escribir acá y le voy a explicar primero varias cosas antes de hacerlo. Lo copio para responder a la pregunta que me hicieron si yo le puedo identificar. Voy a abrir un espacio y voy a pegar acá. Esto no lo voy a colocar aquí, sino voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir una librería nueva para hacer una visualización nueva usando otra librería que se llama Plotly. Plotly, por favor, Plotly. Si no le funciona, es decir, si no funciona cuando llamen a librería, significa que tienen que instalarlo. Entonces tienen que hacer el install package Plotly. Esto. Haciendo esto, esta es la segunda librería y yo creo que con ggplot y Plotly vamos a trabajar la mayoría, casi todas las visualizaciones, que es súper potente porque a este le permite dar cierta interactividad a la visualización. ¿Ok? Tiene otra estructura de forma de hacerlo, pero ahora les indico cómo funciona esto. Entonces, por favor, pueden copiar este comando de abajo o copiarlo directamente, teclearlo. Y también tiene que instalar Plotly. Yo voy a comentarlo porque no quiero instalarlo. Entonces, este puede demorarse un poquito más que ggplot. Por favor, les doy un tiempecito para que lo instalen y me dicen si ya lo tienen listo. Es decir, sí, te escucho. Cada vez que uno haga una hoja diferente va a tener que instalar No. o una vez que ya los instale, porque me recuerdo que en Python había como que inicializarlos para poder después ocuparlos. No. Tú lo instalaste Ya, y queda instalado. La única cosa que vas a hacer cada vez que utilices una hoja es llamar a la librería, library. ya, perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, lo vas a hacer una única vez ahora, nada más. Por eso es lo que les decía, vamos a ir armando, probablemente, repito, me demoro para que ustedes logren cargar todos los paquetes, pero en principio vamos a ir armando una herramienta mucho más sofisticada a medida que vayamos avanzando en las clases. Solo una vez. Por eso yo lo comento y una vez que ustedes guarden el documento y vuelven a cargar R, no necesitan volver a instalarlo, solo llamarlo, librería. Llamo usando library, usando Plotly y se carga. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo que hay que hacer. Bien, dentro de Plotly, mientras ustedes van cargando, le implico que nuevamente es una estructura un poco distinta a lo que escribí aquí arriba. Esta es la estructura más básica de ggplot. Después vamos a ver que puedo hacer miles de cosas con él. Voy a agregarle un montón de opciones acá. Pero ya que me preguntaron si yo podía generar algo como conocer que estoy pasando por la mediana, etcétera, 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 Plotly hizo eso. Es un paquete de un grupo que es importante, con la que se genera mucha visualización en sitios sofisticados que usa Plotly. Entonces, Plotly, ¿qué usa? Coloco los datos que voy a colocar acá, coloco que quiero una etiqueta, porque ahora la X con la colita de chancho, que significa que la X se distribuye por la etiqueta label, que tiene dos valores, la I6 por la diagonal, perdón, acá parece que puse una diagonal con mayúscula, perdón, aquí tendría que ser con minúscula, si no me va a dar un error. Le voy a pedir que el tipo de figura que me des es un box, es una caja, diagrama de caja, y esta opción es que yo puedo regular la cantidad de puntos que yo quiero en la caja, boxplot all, que significa lánzame todos los puntos, pero yo puedo ser parcial, puedo poner una parte de los puntos o no, digamos. Entonces, este jitter que va a aparecer acá, lo puedo colocar o no,
¿Qué significa el jitter? Jitter es que me pone la caja, pero al lado me pone la distribución de puntos, es decir, me pone todos los puntos. Es como para que vea no solamente la caja, sino que vea los puntos. Eso es lo que se hace el jitter. ¿Okay? El point posición, la posición de los puntos es -2 porque es como al lado izquierdo de la caja. -2 lugares después del lado izquierdo de la caja. La etiqueta va a ser el color va a ser por etiqueta, pero les voy a indicar usando estos códigos hexadecimales que ustedes pueden escribir en Google, dámelo, o sea, códigos hexadecimales de los colores. Y ustedes van a dar cuenta que van a tener unas paletas, y las paletas de colores para que ustedes dibujen con los colores que quieran. Entonces, estos son códigos de colores que yo encontré. Uno puede en Google, escribiendo códigos de colores hexadecimales o hexadecimales, pueden encontrar un montón de colores que les parezca mejor para ilustrar mejor digamos, su visualización. Ok, ¿qué es lo que se obtiene? Te escucho, ¿sí? ¿Para qué era la cola de chancho? No, es que es una forma de sintaxis, pero básicamente significa que la X va por todos los valores de la etiqueta y que la Y va por todos los valores de X6. Entonces, la colita de chancho dentro de Plotly, esa es la forma. No se usa, por eso hay que, por favor, diferenciar entre dos paquetes. El paquete ggplot usa el signo igual y nada más el nombre de la variable, mientras que el paquete Plotly usa el nombre de la variable, pero acompañado con una colita de chancho. Esa es la diferencia. Ah, ya, perfecto. Es que una sintaxis, Profe. no hay una explicación real para esto, es la sintaxis detrás del comando. ¿Sí? Te escucho. ¿Alguna pregunta? Usted tiene Mac, ¿cierto? Mac, sí. ¿Cómo se hace la colita de chancho en el Mac? Escribo, perdón, damos un segundo, creo que es opción ñ. Opción ñ. Ah, ya. Opción Ya, gracias. ñ. Y funciona. Ahí me dices, ¿sí? Ya. Option, el comando al lado de common está option ñ, una ñ. Y eso es. Ok, ¿qué es lo que se obtiene cuando hago Plotly? Deben obtener una gráfica como esta que está acá, que si ustedes pasan el cursor, fíjense si yo paso el cursor por encima de la gráfica, automáticamente me da los resultados que yo quiero, ¿no? Acá me voy moviendo por los puntos que están al lado. No sé si están viendo ¿están viendo los comandos? No. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Una cosa antes de seguir, porque es un detalle que habitualmente no digo, pero si a ustedes se le acaba la línea acá y están escribiendo los comandos hacia el lado derecho y se le acaba la línea, tienen que partirla, pero dejando la coma aquí arriba. No pueden escribir la coma aquí abajo porque el R no entendería que ahí existe nada más abajo y te va a dar error. Entonces, deben de partir la línea de comando dejando la coma al final, una coma, para que él vaya a buscar algo más abajo, ¿sí? Entonces es importante para que aparezca todo esto. ¿Ok? Entonces, mirando lo que estaba aquí, lo que les decía es que ustedes pueden pasar el cursor y automáticamente, por cierto, una cosa más adicional, ustedes ven que aquí hay una opción que se llama Zoom, ¿sí? En este lugar, si hacen zoom, esta gráfica se va a hacer más grande. Además, pueden exportarla como una página web. O sea, si ustedes escriben exportalo como una página web, van a tener una página web interactiva, es decir, una página web que se puede ver digamos, en el Explorer, donde van a poder ver la figura como una página web, en principio. Esto va a ser interesante porque después vamos a trabajar con mapas y los mapas vamos a colocar dentro de cada mapa, vamos a ver que se puede ver interactivo y después lo podemos salvar en un sitio web y tienes un mapa interactivo donde pueden ver los lugares y colocar puntos en el mapa, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver también. Entonces, básicamente lo que les decía es que si ustedes quieren ver directamente toda la información sobre la gráfica, pueden trabajar con Plotly y ese le permite ver algunas cosas. Uno puede calcular todos los cuantiles, calcularlo numéricamente. Es decir, puedo escribir algo así como, por ejemplo, R tiene un comando que es básicamente de estadística que se llama quantil, ¿no? Entonces damos los cuantiles, por ejemplo, de los datos de la diagonal. Perdón, de la diagonal, que la diagonal corresponde a X6. Ese es el comando quantil.
Pero le voy a pedir que me dé varios cuantiles, que me dé el cuantil, por ejemplo, 0.25, que adicionalmente me dé el valor 0.50 y que me dé el valor 0.75, si les parece, y finalmente que me dé el cuantil 1.0. Esto me da los cuantiles, es decir, cuantil 25, que es 139, que es la parte de abajo de la caja, la mediana, el cuantil 75 y el cuantil 100. Entonces, con eso yo puedo trabajar y puedo calcularlo numéricamente, en principio. Y es un comando muy útil de R para hacerlo. Otros comandos útiles que puedo trabajar es calcular el valor promedio rápidamente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular el valor promedio. Y puedo calcular el valor promedio usando el comando min, el valor medio. En este caso no es la mediana, es el valor medio. Y el valor medio de los datos, signo de peso, por ejemplo, X6, para calcular el valor medio, y ese me va a dar el valor promedio que tienen los billetes. Por supuesto, es el valor promedio para todos los billetes, tanto verdaderos como falsos, están todos juntos, digamos. Tendría que diferenciarlo. Si yo quiero diferenciar, puedo diferenciar, por ejemplo, escribir ahora, dame los billetes, por ejemplo, del 1 al 100, acá, y voy a cerrar acá y me da los billetes, el valor promedio de los billetes verdaderos. Y si escribo así, me va a dar desde el 101, desde el 101 hasta el 200, me da el valor promedio de los billetes falsos. ¿Ok? Entonces, means, entonces, para calcular los valores promedios, el means, ¿ok? Y median para calcular los valores medios, las medianas, disculpen, las medianas. ¿Me van siguiendo, no? ¿Está todo funcionando? ¿Ok? Porque ahora nos complicamos, vamos a complicarlo un poco más, pero si hasta ahora está funcionando, estupendo, ya vamos teniendo alguna herramienta para trabajar. Okay. Entonces, resumiendo un poquito, yo le entrego una data, yo quiero capturar qué variables son importantes porque yo quiero tener de alguna forma un conocimiento de los datos. La mejor forma de tener un conocimiento de los datos es dibujándolo, graficando la data. En particular, esta es una data que yo sabía que correspondían, que los 100 primeras observaciones corresponden a billetes verdaderos y las otras 100 corresponden a billetes falsos. Por tanto, yo quiero encontrar una distribución de puntos entre los dos e identificar qué variable me permite distinguir entre un tipo de billete y otro tipo de billete. Y para hacerlo, hago un estudio exploratorio de la data. El estudio exploratorio, hasta ahora, ¿en qué ha consistido? En dos gráficos nada más. De hecho, he mostrado solamente dos tipos de gráficos. El primer gráfico es de dispersión y el segundo gráfico es de box plot. Vamos a ver otros tipos de gráficos y algunas observaciones adicionales en general. Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a regresar a ggplot. Si ustedes quieren podemos copiar lo que tenemos arriba. No me acuerdo ahora exactamente quién, de la vez pasada, quién tenía una gran correlación. Vamos a ver si lo recuerdo, que era X1 o X1 con X2 o X2 con X6, no recuerdo. Vamos a ver si efectivamente hay una correlación grande. Había un diagrama, una variable que era datos, por favor, era correlación. X2 con X3, sí. X2 con X3 tenía una correlación. A ver, vamos a decir X2 con X3, datos, X2 con X3. Es para ejemplificar una cosa. Exactamente. Tiene una correlación bastante grande. Quiere decir que si yo ploteo esos dos valores, me va a quedar como casi todo como una especie de elipse. Se va a armar una especie de elipse en lugar de un círculo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es justamente eso. Voy a tomar lo que está arriba. Por ejemplo, este diagrama de dispersión. Lo voy a copiar aquí abajo y voy a cambiar únicamente las variables. La variable que voy a colocar es X2 con X3. Aquí con X3. Listo. Y cuando hago esto, debe verse, observen que la gráfica los puntos están como más o menos ordenados, así, ¿no? Están como, igual las variables X2 y X3 no son muy buenas para distinguir entre billetes falsos y verdaderos. En este caso no me interesa tanto eso como que yo quiero trazar una especie de línea que pase por estos puntos, digamos. Es decir, quiero hacer un ajuste porque veo que hay una correlación muy fuerte entre X2 y X3 y ninguna variable me puede distinguir bien entre verdadero y falso. ¿Ok? Entonces tengo esos puntos que están acá. Pero ¿qué tal si yo quiero trazar una línea ahora que sea la mejor aproximación que pase por esos puntos? Para eso uno utiliza una regresión
y me voy a dedicar en los tiempos, o sea, en las próximas clases más adelante, probablemente no en esta próxima semana, sino en las otras, vamos a trabajar la regresión con mucho detalle, regresión multivariada, no regresión de una sola variable. Pero en este caso quiero partir haciendo un diagrama de una regresión. Bien, para hacer eso voy a hacer el diagrama agregándole un signo más acá, que ahora yo le puedo agregar cosas. En particular, no me acuerdo lo que significa X2, pero podemos verlo. X2 debe ser el borde inferior. Da lo mismo, pero voy a agregar un más acá y voy a agregar otra gráfica que se llama guión smooth. Así, algo así se escribe, smooth, guión smooth. ¿Qué es lo que hace guión smooth? Le va a tratar de trazar una línea que pase por estas figuras. Y guión smooth voy a aclarar que voy a usar un método. El método va a ser, a ver si mal no recuerdo, chicos, estoy tratando de recordarme. Linear models debe ser LM. Linear models. Y voy a tratar de trazarla. Y eso es. Observen lo que se acaba de dibujar. Y lo que se acaba de dibujar usando guión smooth método LM es que me va a trazar unas líneas, unas rectas, que es el mejor ajuste posible, pero de acuerdo a la etiqueta. Es decir, voy a ver efectivamente la etiqueta si yo estoy diferenciando por color, me va a trazar dos líneas en principio. ¿Por qué? Porque estoy diferenciando por color. Imagínense que yo elimine el color label de acá. Lo voy a eliminar por un momento, por favor, después lo voy a dejar. Y no voy a poner ningún color. Cuando no pongo ningún color, el diagrama que se obtiene es con una sola recta que trata de pasar por todos los puntos. Mientras que si yo dejo los colores, me va a suceder es que voy a tener dos rectas que corresponden a cada una de las etiquetas que yo quiero diferenciar en el comportamiento en general. ¿Okay? Entonces, estas rectas que están acá tienen una característica fundamental y es que son las mejores rectas, es decir, la mejor aproximación lineal, es decir, una regresión lineal que pasa por estos puntos, en principio. ¿Okay? Entonces, eso es una de las formas que yo puedo distinguir de comportamientos. En este caso, fíjense otra cosa más, alrededor de las líneas aparece como una sombra, que es como el error que uno puede tener a partir de la data, es decir, el error en la aproximación. ¿Cuántos errores hay? Evidentemente lo que está pasando es que en la zona central hay menos errores que en la zona de los bordes, donde hay menos puntos. Entonces eso es lo que significa esta sombra. Se me traza la recta más una sombra con la incertidumbre de la recta. La recta puede moverse en ese rango aproximadamente. Esto, repito. ¿Profe? Vamos, si te escucho. ¿Y cómo podemos sacar el error o la parte matemática? Así como... Nuevamente, están apurados, pero yo les voy vamos a dedicarnos mucho al tema de la regresión. Entonces, un poco de paciencia nomás. Vamos a calcular mucho con el tema de la regresión. De hecho, vamos a dedicarnos un buen rato. Puedo hacerlo al tiro, solamente voy a adelantar un poquitito de lo que vamos a hacer, pero en principio voy a dedicarme mucho a esto, a explicar bien, porque hay muchas cosas detrás de la regresión que aparentemente uno cree saber, pero no es cierto. Pero me refiero a que hay que mejorar. Entonces, si yo quiero hacer un modelo lineal ahora, en este instante, porque yo quiero hacer matemática de esto ahora, repito, esto es gráfica, tendría que hacer algo como esto. Entonces, en principio, yo puedo generar un modelo que sería así. Lo voy a escribir palabra modelo. Repito, me adelanté un poco a lo que vamos a hacer adelante, pero R tiene unos muy buenos gráficos, unas muy buenas posibilidades para hacer esto. El modelo se llama LM, que significa Linear Models, y aquí tengo que escribir qué variable yo voy a usar como variable dependiente. Profe, estaba Está muteado. muteado. Okay. Aló, gracias. Se me cortó la internet, por favor. Fue una caída momentánea de la internet. No sé, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Sí, sí se escucha. O sea, voy a volver no sé, se me cortó la internet de pronto y wow, así perdí toda la... Voy a volver a empezar a grabar nuevamente. Ups, segundo acá. Pausar la grabación. Vale que está grabando.
Sigo grabando, parece ser, ¿no? Sí, está grabando, por favor. Sí, Sí, es que, que pensé que no se estaba grabando. Ya, de nuevo, voy a compartir la pantalla que estaba viendo y había una pregunta. I'm sorry, pero tengo BTR con la internet y habitualmente me deja botado en algunos minutos. No, se retoma, pero no sé qué pasa, es una locura con la internet. a todos BTR no ¿Sí? traiciona. Me imagino que debe ser común en general. Ok. Bien, entonces, chicos, repito, hay un capítulo del curso, si ustedes ven la calendarización, que nos vamos a demorar unas cuantas clases, probablemente un par de semanas trabajando con regresiones lineales, multivariadas. Yo voy a apurarme acá con esto solamente para ilustrarle cómo va a funcionar en principio. Entonces, no es una cosa muy difícil. En principio los comandos, lo que va a parecer un poquito más difícil es la interpretación de todo el problema, ¿no? Ok, vamos entonces. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar este modelo, no separado por etiquetas, porque si no tendría que hacer dos tipos de modelos, es decir, voy a construir un modelo sin el label, o sea, esta de acá, por ejemplo. Cuando hago esto va a salir esta recta. Yo quiero saber la ecuación de esa recta en particular, o quiero encontrar los coeficientes de esa recta. Entonces tomo LM y voy a escribir que mi variable, tengo que aclarar que mi variable dependiente acá va a ser la vertical, que es X3. Escribo X3 y escribo colita de chancho, que sería option ñ en el caso de Mac, y en el caso de, en el caso de Windows creo que ñ está en el mismo, qué sé yo, teclado, y mi variable dependiente va a ser X2, ¿ok? Los datos van a ser simplemente, tengo que aclarar dónde el comando tiene que buscar los datos en particular. Entonces, este comando, esto en particular, es simplemente un modelo lineal de X3 y esta colita chancho implica la dependencia. Quiero encontrar es un modelo de tipo una recta. La ecuación de la recta aquí sería X3 es igual a no sé, alfa más mx2, donde alfa es el valor independiente o el intercepto que se le llama y m es la variable, es la pendiente. Entonces, haciendo esto, listo, ya tengo el modelo. Todo el modelo se guardó, todo lo que acabo de hacer, que es muy simple, se guardó en modelo. Para yo extraer la información de modelo, simplemente voy a escribir, dame un sumario. Dame un sumario de modelo, que me diga qué es lo que tiene guardado modelo. Y aquí está el resultado numérico. Repito, voy a explicar esto con detenimiento en las próximas clases, ¿no? Pero solamente como una pregunta, ¿cuál es el modelo matemático? ¿Qué es lo que salió acá en principio? Me dice que el intercepto acá es 21, ¿sí? ¿Ok? El intercepto es 21. Mientras que la variable, ¿qué es lo que significa esto? Significa, en principio, que mi variable sería x2 es igual, ¿cuál es la variable aquí? X2 es x3, disculpen. X3 va a ser igual a 21 puntos, voy a escribirlo así manualmente, porque después vamos a hacerlo con detenimiento, como les decía, 21 puntos de la ecuación de la recta, perdón. Vamos a escribirlo mejor así. Más, en este caso sería 0. Multiplicado por x2. Esa es la ecuación de la recta que representa este valor de acá. ¿Y dónde lo saqué? Generando esto que está acá. Los demás datos que están acá los explico en las próximas clases. Esto ofrece un montón de información. El sumario tiene un montón de información que voy a describir con detenimiento. Pero si ustedes me pedían el valor de la recta, este es el valor de la recta. O sea, es esa recta que se trazó en azul, que pasa por todos esos puntos negros. Esta es justamente la regresión lineal. ¿Para qué me sirve la regresión lineal? Me permite predecir puntos, básicamente me permite hacer predicciones, ¿okay?, de las cosas. Después voy a mostrar cómo se hacen las predicciones en general a partir de esto. No sé si respondo a la pregunta inicial, no sé si en todo el detalle, pero repito, prometo que lo voy a explicar con mucho detalle en las próximas clases. ¿Okay? Bien, entonces, el tema es seguir un poco avanzando con la graficación. Estamos en una etapa de la data science, de análisis de datos, que se llama Exploratory Data Analysis, o análisis exploratorio de los datos, que no es más que empezar a jugar con la data y poder entender de qué se trata. Aprovecho ahora, ya que estamos
antes de seguir adelante, ustedes tienen ya una tarea que yo subí arriba al sitio de Canvas. Si entran a tareas, van a darse cuenta que hay ya una tarea disponible que tienen que entregar para la próxima semana, tipo para allá el viernes aproximadamente. Y consiste en la lectura de un pequeño libro que tiene 180 páginas y que ese libro básicamente explica de qué se trata la asignatura. A grandes rasgos. No es que haya que hacer algún cálculo en particular, pero sí hay que responder a las preguntas que se dicen que están ahí. Ustedes tienen que hacer una especie de informe donde responden a las preguntas. En eso consiste. Y las preguntas van a ser de tipo, básicamente son preguntas no de cálculo, sino de conceptos que van a leer a partir del libro. O sea, que a partir del libro lean y eso ya está arriba. Tienen que entregarlo para la próxima semana. Así que les aconsejo que lean, tengan un tiempo para leer. Son 180 páginas en inglés, I'm sorry, ahí hay que hablar en inglés, no tengo la versión en español. Y si son más lentos, bueno, básicamente pueden usar el Google para hacer traducciones, está muy bien el Google haciendo traducciones, si es que tienen algún problema con el inglés. Pero creo que es importante, dado que el ramo tiene que ver también con muchas cosas en inglés, que tengan que usar palabras en inglés notoriamente. Entonces, básicamente la tarea es estudiar de qué se trata el curso. Entonces, ahí se van a dar cuenta de cuál es toda la estructura que tiene uno para atacar un problema con análisis de datos. Repito, es un libro relativamente sencillo de leer. Digo yo porque en realidad lo he leído, ya lo leí, pero la idea fundamental es que respondan a las preguntas para poder entender de qué se trata el curso. O sea, esa es más o menos la idea de la tarea. No es nada en particular, no es un cálculo en particular, por lo menos por ahora. Esa sería la tarea número 1 del curso. ¿Okay? Bien, entonces, si tienen alguna pregunta me dicen en principio, ¿no? O no hay un segundo. Profe, las preguntas de la tarea están en el archivo que dice tarea 1. Está bloqueado. Está bloqueado. ¿En la misma tarea? Perdón, voy a mostrarle a ver si está bloqueado, a ver si me dicen un segundo para aclarar esto. ¿Dónde está? Pues, ya. Tienen que entrar donde dice tareas, ¿no? Sí. Ya, tareas. Y tareas, bueno, yo tengo varias cosas en particular, pero ¿usted dice que está bloqueado? Sí. Dentro del enunciado hay un archivo de PDF que dice tarea 1, ese está bloqueado. Ok, ya, lo voy a desbloquear, no importa, no hay problema. Archivos, no importa, lo arreglo y lo arreglo sin problema. ¿Cuál es el archivo que está bloqueado? No lo sé. Segundo. Tarea 1 PDF. Tarea 1.pdf, ya, estupendo. Es que a lo mejor está bloqueado, no está bloqueada la tarea, sino que está bloqueado el archivo. Eso. Dame un segundito, lo dejo abierto. Tarea 1.pdf, efectivamente estaba bloqueado. Lo dejo abierto. Y deben estar los datos también. Ya. Las preguntas. Ok, no importa. Ahí está. Sí. Acaba de funcionar, ¿no? Sí, ahí está. Son 23 preguntas, ¿cierto? 23. Son 23 preguntas que son cortas, o sea, igual Sí. son 23 preguntas, pero tienen un tiempo para una semana para hacerlo. Y repito, no es demasiado complejo, solamente la idea fundamental es, valga la redundancia, tener idea de lo que significa el curso y cómo uno ataca el problema con la data. Ese es el tema en general. Mientras, bueno, voy a seguir con R en principio. La tarea se sube con un archivo, ahí les indico las instrucciones, que es un archivo, en este caso es un archivo individual, no es un trabajo que se hace en grupo. Lo que se hace ¿Profe? en grupo, ¿sí? Para subir los archivos les mandamos los scripts o pantallazos y los subimos como JPG. No, espera un segundo, gran pregunta, pero no sé si lo tengo acá escrito. Mira, acá está la tarea 1, ¿no? Dice la tarea 1, familiarizarse con esta tarea significa familiarizarse con la asignatura, dominar los términos. ¿Qué les pido hacer? Aquí está, la tarea deberá subirse a través de Canvas en un documento Word con el título nombre y apellido tarea.doc. Entonces, es un texto, tienen que escribir, en este caso escribir. O sea, básicamente es un informe que van a hacer ustedes, escribir. O sea, es un informe de un texto, no es un pantallazo, no es algo que van a generar un código, por lo menos ahora. En este instante no está el código. Ah, ya, perfecto. En
en las otras tareas sí van a dar cuenta. Creo que esta es la única tarea que tienen como de este tipo, como un ensayo. Esto es una especie de ensayo textual, de texto. En las próximas tareas, igual va a ser un documento Word, pero tienen que incluir el código. Y el código lo pueden copiar directamente de R como un texto. Copian de R y lo pegan como texto dentro del Word. Bien. También se puede usar con Python, también puede copiar directamente el texto y pegarlo a un documento Word para poderlo leer como si fuese un informe. Uno de los objetivos del curso es que ustedes pueden hacer informes que sean leíbles por una persona que no sabe nada, absolutamente nada de código. O sea, un poco es que el código sea un apoyo y no el objetivo del curso. Entonces, cuando ustedes van a generar ahora yo les voy a pedir que resuelvan un problema, ustedes atacan el problema, colocan el código para yo efectivamente comprobarlo, pero el resultado tiene que ser comentado y explicado para una persona que no sabe de código. Ese es como uno de los objetivos también del curso. Entonces, por eso es importante, este es como un ensayo nada más de cómo escribir, digamos. ¿Okay? Bien, entonces, voy a regresar nuevamente a R para seguir explicando un poco más de la herramienta y adentrarnos a los problemas. Bien. Una de las cosas que me interesa un poco, a ver si me salto esto, no me lo salto. Aquí va, bueno, ustedes pueden seguir viendo que hay más información acá. A ver cómo, no sé si me salto esto, dado que tengo menos tiempo para hacerlo. Permítanme un poquito. Ustedes, a ver, ¿cómo explicarlo? Voy a seguir, sigamos entonces lo que está ahí escrito, para ayudarme un poco. Bien, lo primero que van a hacer es ahora, vamos a cambiar un poquito por el momento el dataset de los billetes falsos y voy a entrar en otro dataset para explicar otros conceptos importantes dentro de R. El dataset en este caso se va a llamar MPG y va a estar contenido dentro de una librería que se llama Tidyverse. Por favor, si no pueden cargar Tidyverse, tienen que instalarlo y puede ser que se demore. Por favor, ¿pueden hacer eso y me dicen? Tidyverse se llama. Por favor, instalar lo que está acá, tienen que descomentarlo. Vamos a dejar a partir de ahora, voy a marcar así como una diferencia entre lo que he estado diciendo y voy ahora a ocupar los códigos que están aquí para ir adelantando más rápidamente con explicación. Lo primero, para que funcione el MPG, que es una nueva dataset, que ahora les explico de qué se trata, tienen que cargar la librería Tidyverse. Si no pueden cargar la librería Tidyverse, significa que les falta instalarla. Entonces necesitan instalarla ahora. Por favor, instálenlo. Ese es el tema. Instalen la librería. Esta librería tiene muchísimos paquetes. Si la instalaron por primera vez, deben estar viendo una locura de cosas que está subiendo, como un montón de líneas o de código en particular. Me dicen, por favor, para tener una idea si ya está... ¿Ok? No. Ya. Can we do it couples? No. No, la tarea no es en este caso, es una tarea individual. Acá. ¿Sí? Vi el chat ahora, no lo había visto. Mientras ustedes van instalando entonces Tidyverse, les respondo que no, que es una tarea individual, que es para que ustedes desarrollen su escritura, porque les voy a pedir mucho que me comenten cada cosa que escriban con los códigos, para que sea leíble, repito, ¿no? Ok, listo. Me imagino que ya alguien tiene cargado Tidyverse. Todavía se está cargando por aquí. Ya, ok. Bien. Tidyverse, a ver, en particular, nosotros vamos a estar cada día cargando algunos paquetes. Para que tengan idea, R tiene una serie de comandos básicos que lo hemos estado usando y también tiene paquetes. Los paquetes que hemos trabajado hasta ahora se llaman ggplot2 y el otro que hemos trabajado se llama plotly, que ambos son paquetes de trabajo para hacer gráficos. Tidyverse es otro paquete de programa que contiene muchos otros paquetes asociados a Tidyverse. Es decir, cuando ustedes cargan Tidyverse, se cargan otro montón de otros paquetes automáticamente. Y ese es uno de los paquetes más usados actualmente dentro de R para el análisis de datos, Tidyverse. La palabra tidy tiene que ver con la estructura de data frames. Es una estructura como de la tabla que les mostré. Es decir, no toda la data en el mundo tiene una estructura de tabla, pero lo que hace Tidyverse es convertirla a esa
de alguna manera a esa estructura de datos con la cual podemos trabajar. Dentro de Tidyverse ya vienen algunos paquetes que ya son, disculpa, algunas datasets que ya están incluidos. Uno de estos paquetes se llama MPG, que se llama millas por galón. Es decir, no hay que hacer un read table o cargar un archivo, sino que ya está metido dentro de este paquete. Voy a ocupar ese dataset que ya está dentro del paquete Tidyverse. Entonces, por ejemplo, yo sé que dentro de Tidyverse está MPG, y cuando hago MPG, automáticamente me va a salir en qué consiste. Ahora, la clase de objeto, que es MPG, es un objeto tidy, en vez de ser un objeto data frames. Es un objeto muy parecido a data frames, el objeto. O sea, si uno escribe, por ejemplo, class, a ver si escribo class, para saber de qué objeto es class, por ejemplo, MPG, ahora se vayan a decir mis datos, me dice que es un objeto Tibly, un objeto data frames y un objeto Tibly data frames. Son tres objetos, o sea, se le aplica la estructura de datos de data frame, o sea, todos los comandos que tenemos de data frame se le aplica acá. Adicionalmente tiene otros comandos nuevos que vamos a usar ahora de esta tabla Tibly que se llama. Tibly es un tipo de datos o un tipo de estructura de datos muy organizada, y observen la forma que tiene, que es un poquito más cómoda. Es como un data frame, pero cómodo, porque ahora no hay que ponerle estructura, sino que automáticamente me escribe el valor, o sea, el nombre de la variable, y me dice debajo el tipo de variable que es, carácter. Model se llama carácter, display es doble, es decir, un numérico, y esto es entero, esto es carácter, entero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, estas variables, o sea, el formato ahora, el formato Tibly, que se puede usar con Tidyverse, me permite ahora tener una mayor información de la data, pero le puedo aplicar los mismos comandos que he estado aplicando hasta ahora. De hecho, acabamos de usar el comando help, ¿ok? Le explico brevemente qué es esta data. Cada data que viene contenida dentro de un paquete como este, se le puede hacer pedirle una ayuda. Dame una ayuda sobre, por ejemplo, MPG. Voy a escribir acá MPG. Ayuda sobre MPG. Y automáticamente aquí le va a explicar de qué se trata cada variable, ¿no? Aquí al lado está esperando que es la variable. Entonces, manufacturer's name, es decir, ¿quién fue el que hizo en este caso es Audi, porque escribí solamente 6, ¿no? ¿Quién fue el que fabricó el auto, no? Esos son, MPG se llama millas por galón, y es una data que corresponde a autos. ¿Qué es lo que tienen los datos? Bueno, el modelo, ¿no? El tipo de modelo, el desplazamiento, creo que es engine displacement en litro, cuánto desplaza en litro, 1.8 litros, bueno, hay 2.8, en principio este es el desplazamiento en litro, el año del auto, la cilindrada, es decir, cuántos cilindros tiene, la transmisión, si es automático o no, o si es de manual o automático, el drive, dónde está el motor, si puede estar delante, sería front, o puede estar rear, que puede ser atrás, ¿no? Entonces el tipo de drive. STI creo que debe ser cuánto gasta en una ciudad. No, nada que ver. No, STI. ¿Qué cosa es STI? Claro, las millas por galón dentro de la ciudad. ¿Cuánto gasta en ciudad? 18 millas por galón. Mientras que esta debe ser la highway mile, o sea, ¿cuánto gasta en carretera? Y FL, no tengo idea de lo que es el tipo de combustible, que puede ser petróleo o no, y la clase. Es decir, si es un compacto, si es un 4x4, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, repito, el objetivo no es que vayamos a estudiar autos ahora, sino es, permito, tengo 4 minutos más para trabajar nada más, y lo voy a explicar brevemente. Ustedes pueden ejecutar esto, repito, más adelante. La idea fundamental ahora es explicar nuevos comandos para trabajar. Y ahora, ¿por qué me interesa este dataset? Porque ahora no son todos valores numéricos, sino que ahora tengo una mezcla de valores de tipo carácter, tipo numérico, y quiero estudiar algunas cosas, quiero graficar cosas, quiero trabajar con esto. Entonces, brevemente, yo puedo hacer una gráfica. Vamos a terminar con la gráfica, ese es lo último que hago por hoy. Voy a usar ggplot para hacer la gráfica y lo voy a guardar en P. Toda la gráfica la voy a guardar en una variable P. Lo interesante es que yo puedo hacer la gráfica y guardarla en P
y después trabajar con P como si fuese un objeto en particular. Entonces, nuevamente, ¿cómo se usa el ggplot? Escribo ggplot, la data que voy a ocupar, y observen que a diferencia de antes, en vez de colocar la estética acá, aesthetic directamente acá, lo voy a colocar donde antes hacía los point, lo voy a escribir acá, no sé si me... estética, y no necesito colocar mapping, mapping es como antiguo, pero lo voy a dejar expuesto, es decir, si elimino esto y lo dejo con la aesthetic, va a funcionar igual. Bien, X va a ser, voy a tomar una gráfica que en el eje horizontal pone desplazamiento, y en el eje vertical me ponen las millas que gasta por, o sea, disculpe, las millas que recorre por, en highway, es decir, en carretera, ¿ok? Millas por galón en carretera. Y voy a colorear de acuerdo al tipo de motor, al tipo de drive, que si es en front o rear, ¿ok? Eso es lo que voy a escribir. Le voy a agregar un guión smooth, ¿sí? Un guión smooth que significa trazar una línea. Y no voy a aclarar que el método va a ser LM o Linear Model. Entonces, cuando no es Linear Model, lo que va a hacer es trazar una curva que de mejor se ajuste a los puntos, en vez de una recta. Cuando uno escribe SE significa, true significa, SE es la desviación estándar, es la sombrita que le ponía alrededor a la curva. Puedes quitarla o puedes ponerla, eliminando colocando true o false, de acuerdo a como quieras. Si yo coloco true, que significa esta T, se le aparece la sombrita. Y el método LOIS, que quiere decir que dibuje la mejor curva posible que pasa, es ese método que se llama como local regression, local regresión. Es como decir, es como hacer una pequeña regresión en cada uno de los puntos. Yo aquí puedo cambiarlo a LM y en lugar de una curvita, lo que me va a trazar es una recta que pasa por todos los puntos. Ok, haciendo todo esto, genero una gráfica como esta y me doy cuenta que la gráfica, por supuesto, ahora son distintas curvas y va a depender del tipo de motor. A ver si el motor es, tengo motor de 4x4, el front y el rear. Entonces me doy cuenta de cuánto gasta cada uno de ellos en principio de acuerdo al desplazamiento, es decir, a cuántos litros desplaza, evidentemente. Entonces, cuánto recorro a medida que va aumentando el desplazamiento, es decir, el litro, los litros que usa, si es 1.8, si es 2.0, hasta 7, me doy cuenta de que a medida que voy desplazándome, recorro menos millas a medida que tengo el motor es más potente, eso es lo que quiero decir, ¿no? En particular, este es un motor de 4x4 que básicamente es el que menos eficiencia tiene, de alguna manera, el que gasta más, el que recorre menos a medida que voy aumentando la cilindrada. Disculpe, el desplazamiento y cilindrada son muy, muy parecidos. Mientras que los motores de tipo front son los verdes, los que están acá, tienen como mejor situación, digamos. Y los rear tienen otro comportamiento. Sí, te escucho. Los puntos que están como arriba son como anormales, ¿no? Sí. Si te fijas la curva, traza una curva suave, eso es lo que se llama smooth. Smooth significa trata de trazar una curva suave. Ignora los puntos que son outliers. Los ignora, trata de pasar la mejor curva por donde están mejor los puntos, digamos. Entonces, básicamente son ignorados los puntos que son outliers. No quiere decir que yo debo obviar los puntos. Si yo quiero ver tendencias, que eso es lo que te permite la línea smooth, ver tendencias, no me fijo en los puntos outliers. ¿Se entiende? Entonces, esa es una cosa importante. ¿Para qué sirve el smooth? Las líneas para ver líneas de tendencia. Por ejemplo, lo vamos a ver pronto, y ahí termino porque ya se terminó la clase, solo ahí termino con esta frase. Por ejemplo, en el curso pasado de taller de inteligencia, lo que hicimos fue predecir lo que iba a pasar con el COVID-19. Entonces teníamos todos los puntos de todos los casos y trazábamos la mejor línea que pasaba por esos puntos y después indicábamos cuántos casos iban a ser o iban a ocurrir y cuándo iba a terminarse la pandemia, etcétera, etcétera, y podíamos construir modelos de esto. Y realmente cuando lo estuve mirando hoy, realmente eran muy buenos, predecían bastante bien lo que iba a pasar en el futuro, digamos. Entonces eso lo vamos a ver también. Chicos, termino por acá entonces, recuerden la tarea, ya me pasé 2 minutos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Cuando termine la pandemia.
Mira, honestamente, si hubiesen dejado 2 semanas más sin haber hecho ninguna apertura de ninguna, ¿qué se llama esto? De ninguna apertura como ahora, en este momento tendríamos solamente 40 casos, nada más. No 1000 y tantos como tenemos en este momento. Eso es lo que tendría el modelo. O sea, básicamente el modelo refleja que tendríamos 45 casos en este instante. Y no ha sido así porque empezaron a abrirse las cuarentenas. Entonces, es interesante porque tenemos varios modelos entretenidos que funcionan, no solo estos son muy elementales. ¿Ok? Bien, entonces la pandemia no termina todavía y lamentablemente tengo que decirles, chicos, que no va a terminar porque van a surgir rebrotes, lamentablemente. Uno puede incluso capturar ahora cuando va a ser los rebrotes. Así que eso se puede hacer. Hagámoslo, profe. ¿Ah? Hagámoslo. Sí, de hecho una de las tareas es justamente no solamente predecir, sino ubicar en el mapa dónde van a estar los casos, qué sé yo, y fue bastante objetivo realmente la vez pasada, hicimos un examen con esto y funcionó bastante bien. En las próximas clases les voy a indicar cómo hacerlo. Eso. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Vale. Chao, nos vemos. Chao, profe, Gracias. nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Nos vemos. Que esté muy bien.